Webinar que lanzamos desde Integra. Hoy webinar especial, no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados de Signaturit. Voy a presentarnos antes de empezar a hablar de este tema tan interesante. Mi nombre es Jorge López, soy el Sales Specialist dentro de Integra y tenéis mi contacto. Y hoy me acompaña, por parte de Signaturit, Esteban Chuchowolski. Buenos días, Esteban. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Esteban es Partner Account Manager y como Partner Account Manager, pues bueno, nos acompaña hoy porque desde hace unos meses, nos hemos unido, ¿no? Hemos unido fuerzas, Eso es. este partneriado muy especial con Signaturit. Mm. Que, bueno, iniciamos hoy oficiosamente con este webinar en el que queremos hablaros de un tema muy interesante, ¿no? Hoy os vamos a hablar de firma de documentos sin salir de un entorno 365. ¿Por qué este tema? Bueno, porque dentro de las sinergias que podemos llegar a tener con Signaturit, es uno de los temas que muchos de vosotros nos proponéis, ¿no? En muchas ocasiones, este tema de la gestión documental, de los procesos de aprobación, de la firma con validez legal, bueno, es una necesidad que surge en muchas ocasiones y, bueno, pues el llegar a ser partners de Signaturit hace que, bueno, podamos unir fuerzas, ¿no? Y hoy queremos hablaros de este tema muy importante, uniendo estos dos grandes fabricantes, Microsoft y Signaturit. Antes de empezar, bueno, presentarnos, ¿no? Como siempre, nos gusta presentarnos, hablar de quiénes somos. En nuestro caso, somos Integra, somos una consultora especializada en acelerar los resultados de vosotros, de nuestros clientes, a través de una doble integración, tecnología y conocimiento. Somos miembros de la empresa familiar, llevamos en esto, bueno, año que viene cumplimos 40 años, somos más de 850 personas repartidas por todo territorio nacional, ahí veis algunas de nuestras oficinas más importantes, en Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Alicante o Huelva. Y tenemos más de 33, bueno, en este caso 33 unidades de negocio con ya más de 120 unidades de competencia. ¿Cómo repartimos estas 33 áreas de negocio? Bueno, como veis ahí en estos tres grandes bloques, ¿no? Un bloque de consultoría donde otorgamos una visión muy importante, donde, bueno, no solo resolvemos problemas, sino que nos transformamos a nuestras organizaciones. La tecnología, ¿no? Donde aceleramos, donde os ayudamos a acelerar y donde tenemos a más de 550 profesionales. Y también la formación, donde tenemos, bueno, una dedicación muy importante a las personas con más de 6.000 personas al año que son formadas. Y todo esto gracias, sobre todo, a nuestro ecosistema de alianzas, como veis ahí abajo, bueno, Microsoft, IBM, AWS y, como no, también Signaturit. Esteban, preséntanos quiénes sois. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias por la presentación vuestra. Por nuestro lado, Signaturit Group es una empresa que nace, bueno, son varias empresas que se unen hace aproximadamente ya casi 4 años y pico. Históricamente, Signaturit como tal ha sido una empresa dedicada a, sobre todo, firma electrónica, comunicaciones certificadas, todo en formato digital. Y a medida que hemos ido expandiendo, bueno, hemos ido incorporando al grupo nuevas empresas, nuestro portfolio pues se ha ido haciendo cada vez más grande. A día de hoy somos más de 100.000, tenemos más de 100.000 clientes, tenemos unos ingresos recurrentes de más de 60 millones anuales. Sobre todo tenemos 3 oficinas en Europa, 2 en España, uno en Francia, una en Valencia y otra en Barcelona, y luego también en París, más de 370 empleados y sobre todo somos en el mercado, somos líderes tanto en España como en Francia. ¿Vale? Paso por aquí. A ver si me da. En cuanto a la parte de legalidad, nuestro marco de actuación o el marco de actuación legal sobre el que nosotros trabajamos es el Reglamento Europeo de Firma Electrónica, el 910-2014. Esta es una de las razones por las cuales nuestro mercado principal es la Unión Europea, ya que es el reglamento que, digamos, da el marco legal a todo lo que es las transacciones seguras, ya sea certificaciones digitales o firma electrónica, etcétera, es a nivel europeo y de obligado cumplimiento para todos los países miembros, con lo cual nuestro paraguas es de todos los países miembros. Luego, por supuesto, trabajamos con en otros países en los que cumplimos también la legalidad, sobre todo en Latinoamérica y en algún caso fuera de esas geografías. En ese sentido, nosotros somos prestadores cualificados de servicio de confianza. Estamos en la lista de confianza del Ministerio de Economía en España y de la Unión Europea. Esto quiere decir que para poder ofrecer los servicios que ofrecemos a nivel cualificado, o sea, al nivel más alto,
hemos tenido que pasar una serie de auditorías, certificaciones constantes para poder estar aquí, ¿no? En ese sentido. Y luego, por último, mencionar que, como he comentado antes, se nos conoce habitualmente por la parte de firma electrónica, que es, digamos, el core business, o tradicionalmente ha sido el core business de Signaturit, pero hoy en día somos mucho más que eso, tenemos unas soluciones completas de portfolio, desde la parte de comunicaciones certificadas, tanto notificaciones de la administración pública como email o SMS certificado, todos los tipos de firma electrónica, la parte de videoidentificación para procesos de onboarding, captura de documento de identidad, verificación biométrica, selfie, prueba de vida, todo eso. Luego, por supuesto, tenemos soluciones de onboarding para gestión automatizada de tratamiento de datos en procesos de onboarding, etcétera, verificación y procesamiento de esos documentos. Y, por último, todo lo que está relacionado con certificados digitales. Nosotros podemos emitir, somos autoridad de registro, podemos emitir certificados en remoto mediante este proceso de identificación, y luego, por supuesto, la gestión de los certificados digitales seguros y en la nube. ¿Vale? Esto es una pequeña muestra de las cosas que hacemos, pero bueno, a día de hoy el portfolio es muy, muy completo. Genial, muchas gracias, Esteban. La verdad es que, bueno, un montón, ¿no?, de posibilidades, una gran cantidad de servicios que podéis ofrecer a vuestros clientes y también ahora a nuestros clientes. Y la verdad es que, bueno, es algo muy interesante porque al final nos da muchas capacidades, ¿no? Otorga muchas capacidades a proyectos que nosotros habitualmente realizamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un caso de uso muy concreto, ¿no? De un tipo de proyecto, de un tipo de servicio que ofrecemos a nuestros clientes, que sería la automatización, ¿no? Cuando hablamos de documentación, cuando hablamos de automatización, bueno, en muchos casos surge esta necesidad, ¿no? Como comentaba al principio, ese proceso de aprobación, de firma electrónica, con validez legal, y ahí es donde Signaturit nos otorga esa gran capacidad con uno de sus servicios. Para daros un poquito de contexto, bueno, al final debemos ser capaces de impulsar negocios con un sistema inteligente, ¿no? Que automatice, que organice, que proteja y que comparta nuestro conocimiento. ¿Cuál es nuestro conocimiento? Pues al final nuestra documentación y nuestros datos. Al final tenemos que entender que nuestros procesos pueden ser simples, que pueden ser más simples, que nuestros equipos pueden ser más productivos. Al final nuestro negocio puede ser más fuerte. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, aquí os doy 4 grandes mensajes. Seamos capaces de liderar, ¿no? De tomar decisiones ágiles y anticipadas. Que seamos capaces de transformar, de convertir nuestros datos dispersos en acciones inteligentes y obviamente que elimine errores. Y también que impacte, ¿no? Que otorgue esta agilidad, esta innovación y que tengamos resultados visibles en nuestro negocio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí introducimos el concepto de automatización y lo hacemos siempre cuando hablamos de Microsoft, lo hacemos desde el concepto Power Platform. No sé si conocéis Power Platform, una breve introducción. Power Platform son todas estas herramientas low code que tiene Microsoft disponibles con las licencias de Microsoft 365. ¿Cuál utilizamos para automatizar? Pues utilizamos Power Automate, entre otras, ¿no? ¿Y dónde guardamos, dónde gestionamos esta documentación? Bueno, pues utilizamos SharePoint. Entonces, en un proyecto o en un proceso en el que tenemos una serie de documentación que necesitamos automatizar, traer de un correo electrónico, mover, guardar en un almacenamiento, necesitamos crear un proceso en el que alguien nos valide, nos firme este documento, bueno, ahí es donde entran todas estas piezas, ¿no? Donde hablamos de Power Automate, que nos va a ayudar a mover y a transformar estos documentos en datos o a mover estos documentos de un lugar a otro. Ahí es donde tenemos SharePoint, que es este almacenamiento en la nube que nos sirve sobre todo en procesos de este tipo para tenerla securizada y para tenerla muy bien organizada. Y ahí es donde entra también Signaturit en ese proceso de firma, ¿de acuerdo? Al final os enseñaremos el diagrama del caso de uso porque creo que es muy, muy interesante y también la demo que nos hará Esteban más adelante. Como decimos ahí, un 140% de ROI y de aceleramiento en el crecimiento del negocio. Un informe de Forrester que demuestra que sí, que funciona, que es cierto que utilizar las automatizaciones en procesos de gestión documental nos ayuda y mucho a ser más rápidos, a ser más productivos, a ser más fuertes. Cuando hablamos de firma electrónica, bueno, al final, al igual que la clásica firma manuscrita, una firma electrónica es un concepto legal, ¿no? Captura una serie de datos, una intención de un firmante de quedar obligado por los términos del documento firmado, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, la descripción del concepto de firma electrónica.
como bien ha introducido Esteban, firma electrónica legal en Unión Europea, Estados Unidos, y aquí, bueno, él ya nos ha explicado el tema de la legislación vigente, leídas con el reglamento 910-2014. En España, pues hay una ley exactamente, la ley 6-2020, que regula determinados aspectos de confianza, ¿no? Una serie de puntos legales que confirman este tipo digamos, de reglamento oficial. Esteban, cuéntanos esta parte de seguridad, que vosotros en Signaturit controláis un poquito más. Sí. Básicamente todos los servicios, todos los procesos de firma electrónica con nosotros, no solamente, y esto lo vamos a ver en la demo que hagamos posteriormente, todos los documentos que se generan con Signaturit generan suficientes pruebas de seguridad para ser válidos ante cualquier litigio, cualquier problema o de puesta en duda de la propia firma. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que nosotros incluimos en todos los servicios? Toda la parte de localización geográfica, dirección IP, datos únicos del dispositivo, registro de eventos, de todos los eventos que se suceden, desde documento enviado, documento abierto, documento firmado, etcétera, etcétera. Sello de tiempo oficial, sello de tiempo cualificado de Signaturit a través de nuestra propia marca de sello de tiempo cualificado. Como os decía antes, también dentro de la lista de prestadores cualificados de este servicio de sello de tiempo. Y lo que veis a la derecha es una muestra del documento probatorio, que luego igualmente ahora en la demo os lo enseñaré para que lo veáis. Vale, y en la parte de integración, dos maneras de uso principales del software de Signaturit, de la solución de Signaturit de firma electrónica. Se puede utilizar directamente mediante la aplicación web, mediante nuestra plataforma online de firma, que no requiere ningún tipo de integración. Se puede utilizar desde cualquier dispositivo y solo requiere un login, digamos, un usuario y una contraseña. No requiere instalar ningún tipo de aplicativo ni descargar nada. Simplemente utilizarlo es una herramienta web para enviar documentos a firmar. Lógicamente, esto es una solución, digamos, más sencilla, más estándar, que para una gran mayoría de procesos es perfectamente válida. Ahora bien, si lo que se quiere es una integración, como por ejemplo en los procesos de 365 que comentaba Jorge o en otros procesos, la herramienta de Signaturit permite la integración vía API de los servicios de llamada de Signaturit. Se puede integrar en un CRM, en un ERP, en un procedimiento web de onboarding, etcétera, en cualquier tipo de servicio. Son diferentes llamadas para enviar documentos a firmar, para guardar los documentos, etcétera, etcétera. Y se hace de manera ágil y sencilla en este caso. Genial, pues venga, vamos a contar el caso de uso que nos atañe hoy, ¿no? Como bien decía ahora Esteban, bueno, con Signaturit podemos hacer este proceso web, que sería un proceso manual, y como bien dice, es perfectamente viable para un montón de procesos de gestión de procesos de firma digital con documentación, pero al final no deja de ser un proceso manual, ¿no? Yo tengo que ir a la página web, subir el documento y que ese proceso, esa parte del proceso se automatice. Cuando queremos hacer algo masivo, ¿no? Queremos hacer algo que se gestione de manera automatizada para un proceso completo. Ahí es donde está esa conexión vía API que nos enseñaba Esteban, que lo podemos hacer directamente enganchándola a nuestro CRM, a nuestro ERP y que podemos automatizar utilizando, bueno, en este caso, utilizando Power Automate dentro del entorno Microsoft. También podemos hacerlo directamente con el correo, ¿no? Imaginad que recibimos un montón de documentos en nuestro correo electrónico y que todos estos documentos necesitan un proceso de validez legal con una firma electrónica, ¿vale? Pues ahí es donde podemos enganchar Power Automate a nuestro correo para que se ejecute este proceso vía API con Signaturit. Otra posibilidad, esta que vemos aquí, ¿no? Imaginad que tenemos en nuestro ERP un proceso en el que necesitamos firmar un tipo de solicitud. Por ejemplo, necesito que firmar todos los pedidos de compra. Vale, pues en nuestro ERP gestionamos este pedido de compra y hay un momento en el que ese pedido de compra se genera y necesito lanzar a un proceso de firma. Vale, pues
Si veis en la cajita de la izquierda, este sería el proceso que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos aquí este proceso de la persona que gestiona el ERP y que envía a validar. Vale, pues ese proceso de validación es donde entra ya nuestra necesidad, nuestra integración con Signaturit. Vale, alguien valida que esto es correcto y se envía el correo electrónico, le llega un SMS, entra dentro del documento, pues, One Password, el SMS, entra en el documento, lo firma, esta firma se impronta en el documento, se genera un documento de evidencias como el que nos ha enseñado antes Esteban y el documento vuela para que sea archivado, por ejemplo, en un SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la cajita de la izquierda, que es el proceso donde automatizamos todo, desde mi ERP, conecto Power Automate, hago un proceso de validación que puedo hacer, por ejemplo, en una Power Apps o en otra herramienta desarrollada a medida. Esto genera un documento que es el que voy a enviar a Signaturit para validar. En Signaturit se ejecuta todo el proceso de firma electrónica con validez legal y lo que genera, que es el documento validado y el documento de evidencias para que lo almacenemos por seguridad, lo automatizamos para moverlo en SharePoint y que quede guardado en la nube todo el tiempo que queramos, ¿de acuerdo? Si quieres, Esteban, te doy la presentación, ¿vale? Te otorgo poderes de presentador y nos enseñas esa demo Perfecto. tan chula que tienes preparada para nosotros, ¿sí? Muy bien, perfecto. Un segundito, lo tengo ya. Vale, creo que ya lo estáis viendo. Perfecto. Pues básicamente esto va a ser una demo muy rapidita para cumplir con el tiempo que tenemos y hacerla lo más ágil. Por supuesto, cualquier duda después del webinar nos podéis contactar, tanto a Jorge como a mí, y podríamos verlo más en detalle. La pantalla que estáis viendo actualmente es la plataforma online de firma. Lógicamente, nosotros normalmente las explicaciones las hacemos sobre esta plataforma, que como os decía antes es muy estándar. Cualquier integración, cualquier modificación por API se podría hacer perfectamente. Normalmente toda esta primera parte de configurar el documento se hace a través de la API. Entonces, lógicamente, pues esta parte, digamos, la enseñamos, pero tened en cuenta que se puede personalizar. En este caso, haríamos una nueva petición de firma. La pantalla la tengo en inglés porque el navegador lo tengo en inglés, pero puede estar en cualquier idioma, ¿vale? En español y en otros idiomas. Seleccionaríamos el tipo de firma, en este caso firma avanzada, biométrica, es la que vamos a hacer la prueba hoy, pero también se puede hacer una firma con un clic. En esta, la que vamos a hacer es la firma con el grafo de firma, pero se puede hacer con un clic, se puede hacer un email certificado o incluso un SMS certificado. En este caso selecciono la primera opción y directamente me pregunta ya el sistema si quiero cargar los documentos, también los podría arrastrar, ¿vale? Vamos a hacer un momentín. Aquí se me abre. Documento, vamos a elegir este mismo. Lo abrimos. Una vez que está el documento cargado, podemos darle a continuar editando. Y aquí ya tengo en la pantalla lo que es el documento en sí mismo. Y aquí se puede añadir campos editables. Se puede añadir nombre, apellido, fecha, ciudad, lo que sea, o se puede editar incluso el nombre y poner DNI para que la persona cuando firme ponga el DNI. Estos son campos editables que se pueden, por supuesto, predefinir mediante una llamada API también, ¿vale? Son plantillas. Entonces, en este caso, arrastramos el recuadro de firma, que es el único obligatorio, por así decirlo. Lo seleccionamos, lo ponemos en el lugar del documento que queramos. Si quisiésemos otro firmante, seleccionaremos aquí, aparecería una nueva pestaña y podríamos arrastrar igualmente. En este caso, estoy haciendo la explicación con un firmante, pero se pueden hacer múltiples firmantes por documento. También incluso se puede hacer un envío multidocumento, que sería en este mismo proceso añadir un documento más y yo firmar, en este caso, dos documentos diferentes en el mismo proceso. Configuramos la petición en sí mismo, una vez que ya he seleccionado cómo quiero la firma. Aquí pondríamos lo que queramos, es el nombre de la petición que va a aparecer por email. Se puede seleccionar el método de envío, pues se puede hacer por email, por SMS, es decir, que le llegue un SMS al firmante para acceder al documento, o por
generación de URL, que esto es muy interesante para procesos de iframe, para procesos de onboarding en web, que en el momento en el que el cliente rellene determinada información, por ejemplo, automáticamente en la pantalla le aparezca ya para firmar sin tener que acceder a su propio correo. Aquí se pondría el correo de la persona a la que le queremos enviar el documento. En este caso me pongo a mí mismo, pongo mi nombre y aquí son algunas otras opciones que se pueden añadir al proceso de firma para incluso hacerlo más complejo, más fuerte si se quiere. Se puede enviar un código TP que se envía pues se tiene que poner lógicamente el teléfono móvil de la persona y una vez que firma el documento terminaría de firmar, por así decirlo, añadiendo ese código que se le envía por SMS. Esto es válido tanto para firma con grafo como para firma con clic que hemos explicado antes. Incluso en el propio proceso se puede pedir que se añadan otros documentos como DNI, licencia de conducir, etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera, ¿no? Por último, se pone el sujeto, el asunto del correo que se quiere poner y en el cuerpo pues se pone el que queramos, que va a aparecer en el email que se envíe. Se puede añadir poner a alguien en copia del documento, es decir, una vez que el documento esté firmado, automáticamente va a recibir una copia tanto el firmante o los firmantes como la persona que ha configurado el proceso de envío. Y además aquí se puede poner un tercero si queremos que le llegue automáticamente el documento una vez firmado. Por último, se pueden fijar tanto recordatorios, diarios, semanales, lo que se quiera, como fecha de caducidad. ¿Vale? Para poner, bueno, pues después de 60 días o después de 30 días ya el documento no está pendiente, no está disponible para firma, porque por lo que sea, pues ha caducado, ¿no? Entonces, son opciones que se pueden integrar mediante llamadas API o utilizarlas aquí en la plataforma online. Entonces, si yo envío petición, automáticamente al firmante le llega un documento, digamos, le llega un correo electrónico en el cual se le indica que tiene un documento pendiente de firma. Como lo vamos a hacer súper rápido y para evitar, digamos, perder el mayor tiempo posible, yo os voy a enseñar un momento cómo queda en el correo una prueba del mismo, ¿vale? No sé si se está viendo aquí, pero bueno, es documento pendiente de firma. Para proceder a la lectura hay que darle al botón verde de firmar documento, ¿vale? Yo directamente lo he creado aquí para que veáis ya directamente cómo es la experiencia de firma. Pero básicamente es clicar en la opción del email donde pone firmar ahora y aquí aparecería el documento. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar la política de privacidad y la encriptación de la biometría en el caso de firma con grafos. Si es firma con clic, no haría falta. Aceptamos. Y una vez que ya estamos dentro del documento, si el documento tiene 20, 30 páginas y no sabemos dónde, y el firmante no sabe dónde está la firma, le damos ya el recuadro de firma. ¿Qué hacemos a continuación? Lo que vamos a hacer es, mediante una captura del código QR, aquí, voy a abrir en mi teléfono móvil este mismo, digamos, recuadro de firma. Y este es el recuadro de firma que voy a rellenar y automáticamente aparece mi firma en el documento. Si todo se hace por email, directamente pues este paso no es necesario, por así decirlo. Entonces le daríamos enviar documento y ya está, el proceso ya está cerrado, firmado correctamente. ¿Qué pasa a partir de aquí? Si nosotros vamos a un proceso que ya esté completado, por ejemplo, este mismo, que creo que está completado ya, aquí está, vemos que se han cubierto todos los eventos que decíamos antes, email enviado, email entregado, email abierto, documento abierto y documento firmado. Aquí en pequeño podemos ver que ya está la firma y en detalles podemos descargar el documento firmado y el documento probatorio, que ahora os enseñaré. Y de todas maneras, igualmente se envía un documento a firma, se envía los documentos por email, ¿vale? Entonces, ¿qué documentos se quedan? En primer lugar, este sería el documento ya firmado, el que acabamos de firmar, o uno parecido, digamos. Cosas que se añaden un hash, digamos, se añade un código del documento aquí,
con una fecha y una hora dependiente del sello de tiempo cualificado que se ha generado con el documento. Esto está en pequeño, pero aquí viene un pequeño código que ahora veremos en el documento probatorio, que es el mismo y que es el que une un documento y otro. También debajo de la firma hay lo que se llama un hash de firma, que es el código de encriptación de los datos biométricos, que ahora veremos en el documento probatorio también, y una fecha y una hora en la cual el documento se ha firmado. Si nosotros vamos aquí al panel de firma, veremos que todas las certificaciones de Signaturit. Signaturit, como prestador cualificado de servicio de confianza, certifica cómo se ha llevado a cabo el proceso de firma en estos casos, y luego el sello de tiempo de IPSign, que es nuestra marca de sello de tiempo cualificada, también pues, certificando que el sello de tiempo es válido y que pues la fecha y la hora marcada es la que legalmente es. Si nosotros vamos al documento probatorio, veremos que este código que aparece en el documento también aparece aquí, la fecha y la hora efectivamente aparecen de la misma manera y aparece información de envío como emisor, destinatario, CRC del documento, identificador privado del documento, identificador del proceso de firma electrónica avanzada y las referencias biométricas que comentábamos antes. Todo esto para identificar y certificar cómo se ha acabado el proceso de firma. Estado completado y el sello de tiempo que decíamos antes. Y por último, las evidencias del proceso, las diferentes acciones, IPs, fecha y hora y desde qué dispositivo o navegador se ha realizado. Todo esto también con, por supuesto, el sello de Signaturit y el sello de tiempo de Signaturit y la certificación de Signaturit. Todo esto para generar un proceso de firma absolutamente seguro y que no deje dudas sobre cómo se ha llevado a cabo. ¿Vale? Ya os digo, si tenéis cualquier duda con respecto a la demo, al procedimiento, nos podéis preguntar, pero como veis es un proceso muy sencillo, muy fácil de implementar y que genera una seguridad absoluta sobre cómo se lleva a cabo todos los procesos de firma. Genial, Esteban. La verdad es que, bueno, maravilloso, ¿no? Al final, en muchos de nuestros clientes nos piden esto precisamente, ¿no? El poder tener un proceso de firma electrónica con validez legal y verlo en directo, ¿no? Y ver que es tan sencillo, pues, bueno, hace que seguramente muchos de las personas que nos están viendo crean que esto es necesario para su organización. Como decía Esteban, al final este proceso que la ha hecho de manera manual directamente en la web se puede automatizar vía API, todos esos elementos, ¿no? que hemos visto, los recordatorios, la caducidad, el nombre, el tipo de documento, la plantilla. Bueno, al final todo esto lo podemos parametrizar para que sea pues, todo lo más ágil posible, siempre dentro de un proceso automatizado. Y como comentaba antes, ¿no? Pues una solicitud de pedidos de compra, una solicitud de firma en un proceso de onboarding, ¿no? Todas las empresas tenemos estos procesos en los que, bueno, necesitamos que X persona nos firme un documento, que tenga este documento probatorio de que esta persona lo ha firmado en tal fecha, que tenga diferentes firmantes, que toda esta documentación se guarde en un repositorio. En este caso podríamos hacerlo directamente en SharePoint. Bueno, al final podemos entender que la solución puede ser conectada con procesos de automatización de manera totalmente sencilla, ágil, vía API. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que ha sido una gran demo. No sé si hay alguna consulta. Creo que estaba nuestra compañera Ana por ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, como os decía Jorge al principio, disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribirnos. Y tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el tamaño máximo permitido de los documentos? Para poder enviar documentos a firmar, creo que actualmente, si no recuerdo mal, porque es un tema un poco técnico, pero lo tengo que consultar 100%, son, si no recuerdo mal, unos 15 megas por documento. Puede ampliarse en algún momento concreto, ¿vale? Al final, el límite de documento lo hacemos básicamente para que la experiencia del firmante sea lo más fácil posible. Si aumentas mucho el peso, al final el tiempo que se tarda en que llegue el documento a firmar, en que se firme, todo esto puede ralentizarse un poco. Entonces, sí que solemos tener ese límite, pero bueno, se podría hablar en cualquier caso si necesita más. Perfecto. Sí, ya os pasaremos sino el contacto de esta persona para que le podáis dar más detalles. Sigo con más preguntas. Signaturit cuenta con una integración para Zoho. No sé si he pronunciado bien el nombre de la herramienta. Actualmente Z-O-H-O. Sí. Actualmente nativa no,
pero sí que tenemos partners que podrían hacer la integración, ¿vale? Al final, muchas veces nosotros no, como somos una empresa de producto fundamentalmente, normalmente tenemos algunos conectores, tenemos conectores nativos en Salesforce y en alguno más, y hay otros que lo hacen nuestros partners, que tenemos muchos partners que son especialistas en determinados CRMs, RPs, y son ellos los que suelen fácilmente hacer esta integración, como puede hacer también, por supuesto, Integra con todos nuestros productos. Vale, sigo que hay más preguntas. ¿Existe conector directo con Power Platform para su uso en Power Apps o Power Automate? Sí, yo aquí... Bueno, eso como tal nosotros no, como tal, pero dejo paso a Jorge para que lo explique. Sí, exacto. No existe el conector construido por Microsoft, pero sí que es verdad que las primeras pruebas que hemos hecho desde que somos partners nos permiten a través de esta API hacer un conector custom. Es relativamente sencillo crear este conector, por lo cual bueno, no tiene ninguna complejidad. La verdad es que las pruebas que hemos realizado es hacer una pequeña parametrización dentro de Power Automate para conectar directamente con la API de Signaturit y funciona. Las pruebas que hemos realizado son perfectamente viables, así que la integración no es nativa porque no existe el conector creado por Microsoft, pero se puede construir un conector personalizado para que conecte con la API sin problema. Vale, creo que la siguiente pregunta va al hilo, ya la has contestado, Jorge, porque pregunta una persona, ¿es fácil hacer el flujo de automatización en Power Automate? La API de Signaturit se puede ver en la web de Signaturit, ¿no? Sí, a ver, la complejidad del flujo es lo complejo que sea nuestro proceso. Aquí, bueno, ¿es fácil crear un flujo en Power Automate? Sí, quiero decir, son herramientas low code, son herramientas que de hecho nacen para que todas las organizaciones tengan a personas que sean capaces de construir flujos y construir aplicaciones con estas herramientas. No es especialmente complejo, sí que es verdad que, bueno, nosotros en ese caso podemos ayudar, ¿no? Tenemos a un equipo de más de 30 personas que realizan servicios en este tipo de herramientas y, bueno, al final empezar con ellas es ciertamente sencillo, empezar a hacer nuestros flujos con Power Automate, nuestras pequeñas apps con Power Apps. Cuando ya hablamos de integraciones con la API, bueno, en muchos casos es donde se complica el proceso y necesita, pues, la gente necesita ayuda de alguien que conozca el entorno para poder avanzar. Pero bueno, sí, no es un proceso especialmente complejo, vaya. Genial, sigo con más preguntas. ¿Cómo se puede garantizar quién firma? Ya que por lo que veo solo se sabe que lo ha firmado alguien que tiene acceso a un correo. Son una serie de, digamos, un añadido de pruebas, ¿no? O sea, de cosas, de certificaciones que añaden seguridad al proceso. Y es un poco lo que hemos visto en el documento probatorio. Por supuesto, es un correo electrónico de una persona que firma. Luego hay una serie de datos caligráficos que se registran por nuestro lado y, por lo tanto, en caso de potencial litigio, un perito calígrafo podría demostrar que esa es persona la que ha firmado y no otra. Y luego, posteriormente, todo lo que es las IPs que hemos visto antes, procesos, ¿no? de correo enviado, correo abierto, documento firmado, etcétera, que eso añaden también más seguridad al proceso. O sea, a día de hoy nunca hemos tenido, llevamos, pues ya os digo, pues como Signaturit como tal, llevamos pues unos 12 años aproximadamente y no hemos tenido todavía ningún caso en el cual se haya podido demostrar o hayan querido demostrar que no era su firma y lo hayan conseguido. Con lo cual, es un proceso que añadiendo pequeños pasos de seguridad, pues hace que el proceso sea seguro. Igualmente, como os decía antes, siempre la seguridad también es modular y si se quiere más seguridad, se puede añadir ese código OTP que os decía o la petición de añadir el documento de identidad, etcétera, etcétera. Perfecto, sigo con más preguntas. ¿Podrían realizarse firmas con un certificado digital en PDF que tenemos guardado en SharePoint directamente sin necesidad de descargar el PDF de manera local? Sí, aquí, por ejemplo, podríamos lanzar un flujo en la nube, ¿no? Como, oye, hay un proceso interno que me genera un documento PDF y se guarda automáticamente en SharePoint. Vale, ahí es donde podemos integrar, donde podemos conectar Power Automate para que cada vez que en esa carpeta haya un nuevo documento, coja ese documento y lo lance al proceso de firma. ¿De acuerdo? No tenemos esa necesidad de descargar para subir a la web, como nos ha enseñado Esteban, que como decíamos es ese proceso manual de proceso web de poder hacerlo. Esa integración en la nube hace que el proceso sea totalmente transparente.
mi proceso interno genera el PDF en SharePoint, ¿vale? En ese momento en el que se guarda ese documento en SharePoint, Power Automate, que está monitorizando continuamente esa carpeta, extrae ese documento, lo lleva al proceso de firma mediante Power Automate, donde conecta con Signaturit y se ejecuta todo el proceso. Y una vez que se queda firmado y todas las evidencias, el documento probatorio vuelve otra vez a guardarse en la carpeta de SharePoint. No hay ningún proceso local, no hay ningún proceso de descarga, todo se ejecuta de manera transparente y en la nube. Perfecto, gracias chicos. Sigo, 2 preguntas más. Una vez firmado, esto no sé si lo habéis respondido con la anterior, pero os la leo. Una vez firmado, ¿cómo se puede saber quién ha firmado? Es decir, la identidad del firmante, nombre, apellido y empresa. Claro, al final eso es lo que comentábamos antes, o sea, se asocia el envío a un email concreto, pero si se quisiese añadir más seguridad, se puede añadir este código OTP. En cualquier caso, ya os digo, o sea, al final el procedimiento son pequeños rasgos de seguridad, certificaciones, etcétera, que van añadiendo para que el proceso sea absolutamente seguro. Aquí entiendo, Esteban, que podríamos incluir algún otro tipo de servicios, ¿no? Como reconocimiento facial. Correcto, efectivamente. Hay, como hemos visto antes, aunque lo hemos visto así muy brevemente, también tenemos un proceso de identificación en el cual se puede identificar de manera previa con los datos, con los datos faciales, digamos, de la persona mediante identificación, prueba de vida, etcétera, etcétera, y recogida de datos del documento mediante OCR, mediante tecnología de óptica de caracteres, se pueden recogerlos mediante una captura del documento de identidad, los datos del documento y luego a partir de ahí iniciar el proceso. O sea que hay una serie de condiciones que, como os decía, es muy modular y al final se adapta perfectamente a las necesidades de cada negocio en concreto. Perfecto. Y ya última pregunta. ¿Desde Teams se puede aprobar y firmar documentos directamente con Signaturit? A ver, desde Teams no lo hemos probado. Yo creo que sí que existe la posibilidad, si no como integración directa, o sea, una herramienta propia de Microsoft donde Signaturit aparezca en Teams. Sí que en algún caso, lo que hemos construido es una Power App que se vea directamente en Teams. O sea, hemos construido una aplicación que se visualice directamente en Teams y donde se ejecute el proceso. En cualquier caso, si no queremos salir del entorno Microsoft, o sea, si no queremos llegar a una plataforma web donde hacer el proceso, tenemos la posibilidad de hacer la aprobación directamente desde el email, ¿no? A nuestro Outlook nos llega el email donde aparece el QR, yo con el email, o sea, con el teléfono, perdón, escaneo el QR y en mi móvil es donde ejecuto la firma, como nos ha enseñado Esteban, y ese documento pasa a ser firmado. Realmente no estoy saliendo, o sea, no me lleva a ninguna otra plataforma, lo estoy ejecutando, digamos, dentro de mi entorno 365, pero aún así podríamos hacer dentro de Teams una pequeña aplicación donde visualizar el documento, donde aparezca, pues, al final, todos estos elementos que nos ha enseñado Esteban, y lo podríamos estar utilizando directamente en Teams. O sea, todo el proceso se generaría en la nube y la visualización del proceso de firma la podríamos hacer en Teams mediante una Power App que tendríamos ahí integrada, sin problema. Vale, esas son todas las preguntas. Gracias, Ana. Es que unas cuantas, ¿eh? Nos hemos explicado muy mal o ha generado. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien y que haya preguntas significa que ha habido interés. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado 5 o 10 minutitos del estimado, pero bueno, yo creo que ha servido para resolver dudas. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que, bueno, Muchas encantados de poder colaborar con vosotros. Por supuesto. Muchas gracias a vosotros y gracias, por supuesto, por la audiencia y nada, cualquier duda que tengáis, tanto con Jorge como conmigo, pues lo podemos hablar y ir en detalle y encantados de iniciar esta aventura juntos. Gracias, Esteban. Ahí dejo nuestros contactos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, a vuestra disposición. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, un saludo.